Muy buenas noches, una enorme disculpa. ¿Cómo están, doctoras y doctores? Bienvenidos a OVEA o de la Virtual Academy número 35, semana 35. Vamos con un ritmo y una cadencia impresionante. Felicidades, doctoras y doctores. Gracias por estar cada día más numerosos. Recomiéndenos en la página de YouTube o de la Virtual Academy, más de 500 a la fecha, webinars en español, la gran mayoría, a tu disposición en replay, con todos los temas de salud, belleza y bienestar, pero también de negocios, y en ese caso del día de hoy, de marketing. Tenemos el día de hoy justamente con nosotros una persona que es licenciada, no es doctora, porque justamente podremos decir que sí es doctora, pero doctora de toda la parte de marketing y marketing digital en lo particular. Debemos de consultar a especialistas para la salud, pero también para temas como la comunicación y el marketing digital. Recibimos con un enorme orgullo a Cecilia Miller Suárez. Bienvenida. Es PhD, es experta en posicionamiento estratégico. Ha trabajado más de 25 años, unas cuantas olimpiadas, Claudia, en el sector financiero, empresarial y académico. Y no solamente ha liderado iniciativas en instituciones como Banorte, como SAE, SHSP, pero también desde hace ya tiempo para diversas organizaciones, ha sido consultora independiente. No ha dejado ahí porque no deja de hacer conferencias, de ser mentora y académica en instituciones como el TEC, la NAWAC y la Ibero. Y nos da muchísimo gusto que esté esa noche poniendo toda la combinación de sus conocimientos en inteligencia del mercado, market intelligence, en comunicación y la parte también de responsabilidad social al servicio de los doctoras, las doctoras, perdón, los y las doctoras que están esa noche conectados para hacer historia juntos. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia estratégica en el marketing digital? Es el tema de hoy para ustedes, doctoras y doctores. Felices de tener un tema muy ameno para esa noche. Saludos a todas y a todos. Licenciada Miller, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, ya estamos listos. Cualquier duda pueden empezar a escribir si quieren en el chat y empezamos. Tengo la ayuda de la doctora Roque para cualquier duda, para si me quieren interrumpir en un momento dado, me pueden interrumpir y bueno, vamos a empezar. ¿Qué fue lo que pensé yo específicamente para ustedes en esta ocasión? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos sirve la mercadotecnia como una estrategia para construir nuestra marca personal? Los profesionistas desarrollan una marca personal, pero no siempre conocen la forma de hacerlo, la estrategia, las cosas se van dando solas. Por supuesto que tienen el sentido común suficiente para saber por dónde ir, pero yo quisiera en esta plática aportar un poquito de lo que hacemos los mercadólogos para que sea de utilidad en ese sentido común y en eso que ya saben ustedes qué es lo que tienen que hacer para construir su marca personal, algunas herramientas que les pueden ser de utilidad para lograr llegar más allá de donde estamos ahora, ¿no? Y cumplir con nuestros objetivos profesionales en cuanto a este tema se refiere. Entonces, vamos a ver. Primero, les quiero platicar un poquito qué sí es mercadotecnia y qué no es mercadotecnia. A los mercadólogos nos pasa un poquito no tan grave como a ustedes, los médicos, pero nos pasa un poquito lo que a ustedes. Ustedes estudian medicina mucho más que nosotros los mercadólogos, mucho más tiempo, mucho más profundo, etcétera. Es una profesión verdaderamente que requiere una vocación. Yo cuando hice el doctorado tomaba clases a las 7 de la mañana y cuando llegaba a la universidad los doctores seguían ahí. O sea, los estudiantes de medicina seguían ahí. Y sin embargo, con el tiempo tienen mucha competencia con gente que no estudiamos medicina jamás, ¿no? Que somos, por ejemplo, las mamás, los papás o la tía. En mi familia está la tía, que es la doctora familiar, que no tiene ni carrera, ¿no? Bueno, pues así como a ustedes les pasa que tienen competencia con señoras que no tenemos ni idea de medicina, a los mercadólogos también nos pasa. O sea, mucha gente piensa que mercadotecnia es algo elemental, muy fácil, no tiene chiste, o es puro cuento o es mentira. Ahorita vamos a revisar para dar un poco un entorno de lo que verdaderamente sí es esta disciplina, ¿no? La palabra posicionamiento también es muy común y ciertamente tiene que ver con posición.
pero no necesariamente se entiende claramente el posicionamiento desde un punto de vista estratégico de marketing. Entonces vamos a hablar también un poquito de eso. ¿Qué es la investigación de mercados? Pensamos que investigación de mercados es aquella investigación profunda, ya sea vía telefónica, encuestas de casa en casa, que cuestan un dineral y que tienes que contratar una empresa de investigación de mercados y que exclusivamente son para las grandes empresas con grandes presupuestos. Y no es así, es tratar de saber qué es lo que pasa con nuestros clientes. Muy importante, ¿cómo lo interpretamos? Y ahorita vamos a hablar de eso también, para eventualmente encontrar esos elementos de diferenciación que parecen muy fáciles, pero no lo son tanto, porque estamos en un mercado tremendamente competido. Y eso sí, al final, ¿qué podemos hacer con nuestra marca personal? Entonces, primero vamos a decir, ¿qué es mercadotecnia? Pues mercadotecnia es un proceso social que intercambiamos porque somos seres sociales. El ser humano es un ser social porque vivimos en comunidades, porque compartimos cosas, culturas, algunos, lugares, etcétera, ¿no? Gustos, preferencias. Es un proceso social, pero también administrativo, porque implica rentabilidad, porque implica dinero, porque implica recursos que tenemos que invertir, etcétera. Entonces es un proceso social y administrativo a través del cual los individuos obtienen lo que necesitan, y aquí es muy importante, lo que verdaderamente necesitan. Porque muchas veces no nos ponemos a pensar en general, no hablo del sector con el que estamos ahorita hablando, pero en términos generales, realmente qué necesitan las personas. He oído muchos mercadólogos que desde mi punto de vista están equivocados, que dicen hay que crear la necesidad. En lo personal lo que digo es que hay que descubrir la necesidad y lo más importante, la forma en la que la vamos a satisfacer. Lo que necesitan y desean, creando un intercambio de valor. Ese es el chiste. Yo te entrego a ti algo valioso y tú me entregas a mí algo valioso. Al final de cuentas eso es mercadotecnia, pero tiene su chiste. Entonces vamos a ver cuál es el chiste de la mercadotecnia. La mercadotecnia es estrategia, no es nada más hacer una campaña. La mercadotecnia requiere de estrategia, requiere de pensar a dónde voy, qué quiero lograr, cuánto quiero ganar, en dónde quiero estar, a quién quiero atender, cómo está el mercado, cómo ubico a las personas que me importan, qué les preocupa, etcétera. Es rentabilidad. Porque si bien existe la mercadotecnia para instituciones no lucrativas, en términos generales, empresas y profesionistas que vivimos de esto, pues también necesitamos ganar dinero. Entonces, es rentabilidad. O sea, la mercadotecnia está orientada a ganar dinero. Es entender al consumidor, pero entenderlo de verdad. Para eso está la investigación. Para entender de verdad a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a nuestros consumidores en general es analizar, porque sería muy fácil decir, toda la gente necesita esto. Es analizar realmente, porque los mercados cada vez son más complicados y ahorita lo vamos a ver. Es diferenciarnos. Dificilísimo. ¿Y por qué es dificilísimo? Porque muchos llegaron primero, porque muchos ya lo dijeron. Y entonces tenemos que encontrar algo valioso, no cualquier cosa, algo que para nuestro consumidor sea valioso y que sea diferente. Entonces es difícil. Es encontrar valores agregados. ¿Qué te voy a dar más allá de lo que te puede dar cualquier otro? Como producto, como servicio, como profesión, como institución. ¿Qué te voy a dar yo más allá? Y esto es lo más bonito de la mercadotecnia, porque siempre estamos pensando cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos entregar algo más valioso. Y eso es una maravilla, para lo cual necesitamos creatividad, para lo cual necesitamos innovar constantemente. Y tenemos que estar en el tiempo correcto. ¿Y a qué me refiero con el timing? No es lo mismo crear una estrategia vamos a irnos muy atrás. A mí me tocó, por ejemplo, crear una estrategia en un banco en los años 90 altos, 2000 bajos, por ahí, cuando la gente estaba tremendamente lastimada por la caída de la banca en México. La banca en México tenía un prestigio terrorífico, bueno, más bien no tenía prestigio, tenía una imagen terrorífica.
La gente venía de una crisis económica bárbara. Muchísimos de los jóvenes que éramos en ese momento le debíamos dinero a los bancos por nuestras casas. Estaban las SUDIs, el FOBAPROA, el gobierno. Esa era la preocupación. Una preocupación absolutamente económica. Ahora vamos a venirnos para acá. ¿Cuál es la preocupación hoy de la gente? En términos generales, hay que ver en cada mercado lo más importante. Pero en términos generales, hoy tenemos miedo. Hoy hay inseguridad en este país. Hoy nuestra preocupación principal en términos generales ciertamente puede ser la economía, pero hoy el miedo, la incertidumbre, que si me asaltan, que si me roban, que si me quitan, que si me engañan, que si los narcos, que si... Entonces lo que hay que ver es en qué entorno se están moviendo las personas para entender las preocupaciones y las situaciones que se viven en momentos que no son iguales hoy que ayer. Y la responsabilidad social es importantísima. Antes, la responsabilidad social era un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Algo que tú das que los demás no dan, que te hace diferente y más valioso. Eso era la responsabilidad social hace tiempo. Hoy la responsabilidad social se ha convertido en un must. Es algo que tenemos que tener. O somos responsables socialmente o nos salimos del mercado, porque la gente lo exige ya. No lo ve como algo adicional, lo ve como algo necesario e indispensable. Ahora, ¿qué no es mercadotecnia? Mercadotecnia no es decir mentiras, que hay quien lo hace, sí. Que los mercadólogos que nos dedicamos a crear imagen de productos, servicios y personas para nosotros mismos lo hemos hecho muy mal, también. Yo tenía un dentista muy bueno, el dentista de mis hijas, un dentista de niños, y un día tenía unos folletos en su consultorio mientras atendía a mis hijas. Yo le pregunté qué era eso, era algo, no me acuerdo, pues era un blanqueamiento, algo que sonaba muy interesante. Y volteó, sabiendo que yo soy mercadóloga y su esposa también, porque era mi compañera de escuela, me dijo, no, hombre, eso es puro marketing. ¿Cuántas veces hemos oído que es puro marketing? Como si el marketing fuera vender mentiras o productos de mala calidad. Y lamentablemente ha pasado. Por eso a veces tienes esa imagen, ¿no? Los mercadólogos somos como, a veces, no siempre, como los productos chinos, que dices que te dedicas a vender cosas que no son realidad, pero esos no son los verdaderos mercadólogos. Esa no es la verdadera mercadotecnia. Los mercadólogos ciertamente estamos al servicio de nuestros clientes. Tampoco es publicidad. Se hace publicidad al final del proceso. Pero si tú haces publicidad antes de hacer una estrategia, de analizar un mercado, de conocer a tu consumidor, de analizar tus números, de plantearte objetivos, de desarrollar estrategias, la publicidad no va a servir. Entonces, la publicidad es el punto final del proceso. No es nada más eso. Mercadotecnia no es publicidad. De hecho, los mercadólogos no hacemos publicidad. Contratamos agencias de publicidad para que nos hagan campañas y creatividad, etcétera, ¿no? Tampoco es diseño gráfico, no es hacer un logo. Está incluido dentro de todo el proceso de imagen que trabaja un mercadólogo. Dentro de la estrategia está incluido, pero no es nada más eso. Y tristemente tampoco es solamente marketing digital. Hoy el marketing digital es un tema importantísimo, porque es una locura, porque es una revolución, porque vivimos rodeados de marketing digital. Pero cuando nos enfocamos en un marketing digital sin regresar a la estrategia principal, no vamos a tener resultados correctos. Es como el marketing digital, son los medios digitales, hay que saberlos usar. Y son una maravilla si los sabes usar. Pero un poquito, así como antes, los medios eran los medios tradicionales, radio, televisión, prensa, etcétera. Hoy existen los medios digitales, que son mucho más complejos. Están insertados de manera impresionante en la sociedad de diferentes formas dependiendo del segmento. Tiene una complejidad bárbara, pero la mercadotecnia no solamente es la parte del marketing digital. Si no tenemos la parte estratégica, nos falla todo lo demás. Y habiendo dicho esto, yo me pregunto, si el fin de la mercadotecnia es mantener a nuestros clientes y atraer a clientes potenciales o clientes nuevos o pacientes nuevos, ¿qué podemos hacer para incrementar nuestra base?
¿Cómo nos vamos a diferenciar en un universo lleno de mensajes para mantener a nuestros pacientes y para atraer nuevos? Y esa es la pregunta que quisiera contestar brevemente en términos generales en este momento que me están haciendo el favor de escucharme. Vamos a ver, ¿qué es el posicionamiento? El posicionamiento es lo que tú quieres poner en un huequito, o sea, que es dificilísimo, pero tienes que encontrar un huequito en la mente saturadísima de tu consumidor y solamente de tu consumidor, porque si te quieres ir a todo el mundo no lo vas a lograr jamás. Tienes que ser muy certero en qué personas quieres poner tu marca, tu prestigio, tu nombre en un huequito de la cabeza comparado con alguien más. Si es un producto es comparado con la competencia, si es un servicio lo mismo. Si es un profesionista, una marca personal, también va a haber otras personas que se quieren meter en la cabecita de nuestros principales clientes, en este caso pacientes. Y ese es el posicionamiento, encontrar una posición para que se acuerden de mí, para que sepan qué hago. Es cómo nosotros tenemos que entrar en la mente de esos clientes y ubicarnos, porque al final somos una marca, en esa cabecita. Y buscar en esa cabecita solamente va a entrar una parte chiquitita porque la cabeza de todos está saturada. Hace 30 años ya hablaban cuando empieza el boom de la mercadotecnia y todos los gurús de la mercadotecnia hablaban de la saturación tremenda que había en la pobre cabeza de todos los consumidores. Y sí era cierto, porque ya estaba la radio, la prensa, la televisión, los espectaculares, los camiones y los taxis, etcétera. Yo creo que estos genios nunca se imaginaron lo que íbamos a estar viviendo hoy. Es más, no sé cómo no nos ha explotado la cabeza a todos con toda la cantidad de información que nos llega. O sea, la inclusión en el mercado de todo lo digital es una locura. Entonces, ¿cómo hacemos para meter ese mensajito y que se abra camino en esa cabeza que está a punto de explotar? Porque está como una olla express llena de mensajes que nos están explotando en la cabeza. Bueno, lo primero que tienes que hacer, enfócate en el receptor. No te enfoques en lo que tú quieres decir. Enfócate en lo que él necesita, en lo que él quiere saber, en la forma en la que él percibe, en las palabras que le vas a decir, pero en la forma en la que cómo las entiende él, no cómo las entiendes tú. Busca tu atributo diferenciado para que se abra camino en la forma en la que esa persona te va a percibir a ti. Y esto es un asalto, que ahorita en estos tiempos decimos asalto y a todos nos da miedo. Pero ciertamente vamos a asaltar la mente de nuestros pacientes y de nuestros pacientes potenciales y del público en general, dependiendo del mercado al que queramos atacar. ¿Qué es importante? En comunicación, menos es más. Todos, y sobre todo ustedes que tienen tantos conocimientos, tenemos la tentación de decir tantas cosas porque nos parece tan interesante. Yo para dar esta plática les quería decir 50,000 cosas, hasta que dije, ¿cómo le voy a hacer para decirles que los mensajes tienen que ser simplificados y yo tengo 85,000 diapositivas? ¿Por qué? Porque me encanta lo que hago, porque me parece muy interesante lo que hago, porque creo que hay mucho que decir al respecto. Pues en la medicina debe ser muchísimo más. Por lo tanto, debe ser mucho más complicado desarrollar mensajes más simplificados, afiladitos, bien afiladitos, para poder causar una buena impresión y que sea una impresión que dure. Complicado, ¿eh? Parece sencillo, pero no lo es. La gente está llena de problemas. En este país más, porque tenemos un tema económico, tenemos un tema social, tenemos diferencias sociales impresionantes, tenemos problemas de educación, tenemos miedo, mucho miedo por el tema de la inseguridad, la situación que se está viviendo. Entonces, no solamente estamos congestionados de los medios, ya no digamos las noticias. O sea, ya hay mucha gente que ni ve noticias, porque ya saben que todo es más o menos lo mismo. ¿Cómo hacemos para encontrar que ese pequeño mensaje que nosotros queremos dar llegue a su destino? Primero pónganse a ver el timing. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué sentimos? ¿Qué siente la gente? ¿De qué tiene miedo? ¿En dónde está ubicada?
cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas, porque si no entendemos lo que hay en su cabeza, ¿cómo vamos a abrir un hueco ahí? ¿Cómo vamos a encontrar ese caminito para podernos poner ahí nuestro granito de arena, nuestro pedacito con nuestro nombre, nuestra etiquetita? La publicidad es bárbara, es increíble. Yo creo que no hay un solo mercadólogo ni investigador de mercados que sea capaz. Tenemos una muy buena idea, pero ser capaz de veras de medir tanta publicidad. Hagan el ejercicio de ver a cuántos mensajes están ustedes expuestos por día. Con muchísima concentración. Desde que se levantan van a decir, bueno, ok, ya me levanté y entonces ya prendí la tele o vi el teléfono o me subí al coche y entonces el radio, pero entonces llegué y En la noche, multiplíquenlo por 10, porque hay muchos que además vimos, pero que no alcanzamos a contabilizar. Entonces, eso inhibe los sentidos de las personas. Ustedes lo saben mejor que cualquiera. Científicamente está comprobado que tenemos un tope, un límite. Entonces, por eso hablamos de súper simplificado, porque si no comunicamos lo esencial con palabras clave que le lleguen a la persona exactamente en donde nosotros queremos entrar, de acuerdo a lo que esa persona está viviendo, no vamos a alcanzar un lugar en el cliente. Y eso es importante. Por eso les quería hablar un poco más del tema de posicionamiento. Eventualmente vamos a terminar con el marketing digital, que son los medios. Los medios digitales los vamos a usar, pero primero tenemos que pensar en esto para poder decir, ah, bueno, pues ¿cómo los voy a usar? Hay una explosión. Están, bueno, los de siempre, ¿no? Televisión, radio, exteriores, revistas, coches, camiones, patrocinios. Pero ¿qué le hemos agregado? Redes sociales, que es impresionante. Es una locura. Le hemos agregado internet, que es una locura. Inteligencia artificial. Pero hoy, hasta el cuerpo humano siempre ha sido, ¿eh? Pero ahora es una locura lo que el cuerpo humano, cómo el cuerpo humano se ha convertido en un anuncio ambulante. Veamos el comportamiento de una influencer famosa. Pues tiene los lentes de no sé quién, la bolsa de quién sabe quién, los zapatos del diseñador no sé cuál, la chamarra de quién sabe quién, el coche de no sé qué, se comporta de tal manera, camina de tal manera, va a los restaurantes que tiene que ir porque esa es su chamba, come lo que tiene que pedir. Bueno, estamos yendo a un extremo, pero en general también hoy cada vez, porque antes eran los artistas famosos que decíamos, bueno, pues esta es una estrella aspiracional, ¿no? Hoy todos los influencers, que cada vez son más, son anuncios ambulantes. Y entonces, pues esa mente cada vez es más difícil, es un campo de batalla lleno de cosas donde nosotros tenemos que entrar y buscar un poquito de atención. Para lo cual, tenemos que decir lo que se debe a la persona adecuada. No querramos hablarle a todo el mundo. A la persona adecuada. Y ahorita en investigación vamos a ver que sí se puede hacer investigación personal en el momento correcto y bajo las circunstancias propicias. Ciertamente muchos llegaron antes que nosotros, sí. ¿Tienen ventajas sobre nosotros? Sí. Pero siempre hay estrategias para que lleguen segundo, en tercero y hasta en el lugar número 100. Nada más hay que pensarlas bien, hay que ser estratégicos, porque además cuesta dinero. Entonces, tenemos que también pensar muy bien las cosas para tener resultados, pero también ser más eficientes con nuestros propios recursos. Y entonces, les voy a decir algo que es lo más básico de básico, que ustedes ya lo saben. Tu marca personal en la era de la imagen se refiere al prestigio. Y van a decir, wow, vino una doctora, que no soy doctora en medicina, soy doctora en gestión estratégica, pero vino una doctora a decirnos que tenemos que trabajar en nuestro prestigio. Wow, ¿no? Es cuando te dicen algo que obviamente ya sabes. Lo que voy a tratar yo no es de decirles cómo hacerlo, sino de aportar tantito en algunos tips y cosas que les pueden ayudar en su camino, porque el prestigio se genera a través de un camino, en su camino a la construcción o mejora de ese prestigio. Tu marca personal es el posicionamiento de ti mismo, la etiquetita que vas a poner en la cabeza de tu paciente o de tu posible paciente con tu nombre.
Bueno, pues lo más difícil del posicionamiento personal es eso, es escoger un elemento específico y diferenciado en el cual te tienes que apoyar para atravesar la mente y la indiferencia de la gente, porque entre más expuestos estamos a muchos mensajes, también nos hemos vuelto más indiferentes. Cuanto más preocupados estamos por la seguridad, por ejemplo, personal y hasta por nuestra integridad personal, pues también te haces indiferente a otro tipo de cosas. Entonces, aquí está el truco y aquí está lo más complicado. ¿Cómo encuentro un elemento específico y diferente? Ya habíamos dicho, tengo que entender las palabras, no como las entiendo yo, como las entienden mis pacientes actuales y potenciales. Y no me refiero a palabras médicas complicadas, me refiero a las palabras coloquiales. Entender a las personas, qué quieren, qué buscan, qué les puedo dar, cómo les doy valor, cómo genero valor. Y entender los cambios. Hoy tienen miedo porque la inseguridad, pero mañana puede ser que se corrige mágicamente el problema de la inseguridad y entonces tienen miedo por la parte económica o están felices y México vuelve a estar en el top número uno de las personas más felices del mundo y entonces vamos a aprovechar que están felices. O sea, nada más es entender permanentemente cómo están, cómo se sienten. Y además está padrísima su profesión porque ustedes tienen esa, si yo llego y les pregunto cómo estás, cómo te sientes, está bien, pero si ustedes como médicos le preguntan a alguien cómo estás, cómo te sientes, primero generan empatía y segundo están haciendo investigación de mercados. Necesitan tener visión, ser congruentes. Yo no puedo decir, por ejemplo, la mayor parte de los mercadólogos que no estudiaron mercadotecnia, pero que creen que saben, así como hay muchas señoras que nos creemos doctoras, te dicen, oye, trabajas en una empresa de servicios, por ejemplo, en la banca, ¿no? A ver, pero si toda la gente te dice que lo que más le importa es que le des buen servicio, pues haz un anuncio que diga que das buen servicio. Y resulta que no lo das, tal vez. Entonces, ser congruente, si te digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer, si te digo que voy a estar, dependiendo de su profesión, no les puedo decir exactamente qué, porque no es una profesión que yo conozca más que como paciente, ¿no? Pero ser congruentes entre lo que decimos, tener visión, ser objetivos, ser sencillos. Puede ser sencillo siendo sofisticado. Puede ser sencillo hasta para generar un contenido valiosísimo, médico, científico, picudo, pero que la gente nos entienda. Y siempre estar orientados al nuestro consumidor. Que puede ser nuestro paciente o no, ¿eh? Nosotros podemos tener estrategias para impactar a un grupo más grande y ese grupo más grande que a lo mejor no va a llegar a impactarnos a nosotros, generamos un contenido que nos genera prestigio también, ¿eh? Entonces pónganse a investigar, 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 pero ¿cómo voy a investigar? Si la investigación es recopilar, registrar y analizar los datos que están relacionados con nuestro mercado de manera constante, permanente y muy objetiva, ¿para qué lo queremos? Pues para tomar buenas decisiones, ¿no? Ese es nuestro reto, saber a quién, cómo, dónde. Pero ¿cómo hacemos esa investigación? No vamos a contratar una empresa, ¿no? Primero, pregúntense qué necesitan saber. ¿Qué quiero saber? Ese es un objetivo claro, está facilísimo decirlo así, pero al final de cuentas estratégicamente es plantear un objetivo de investigación. ¿Dónde lo puedo encontrar? Lo que yo quiero saber. Y sí hay fuentes de datos. Están proveedores, distribuidores, los mismos pacientes, cámaras, sus congresos, gremios, asociaciones, colegios, institutos de investigación, etcétera. Ustedes lo saben mejor que yo. Estos son los que a mí se me ocurren, por ejemplo. Pero sí lo hay. ¿Cómo jalo información? Que además es maravilloso, divertido, es la parte más bonita de la mercadotecnia, esa parte de investigación y de interpretación. ¿Qué me dijeron? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entienden ellos? ¿No? Pues hay muchas formas de recopilar datos. Ahora, ¿cuántos tengo que analizar? ¿A cuántas personas les tengo que preguntar? Eso se llama una muestra. Pues depende también a cuántas personas quieres llegar. Porque si, por ejemplo, a lo mejor voy a decir una tontería, pero si, por ejemplo, yo soy un médico internista que voy dirigido a cualquier tipo de paciente de cualquier edad, sexo, edad, no sé qué,
pues a lo mejor mi muestra tiene que ser un poco más grande porque voy a un universo más grande. Pero si yo soy geriatra, pues mi universo es mucho más reducido porque voy a personas de determinada edad, con ciertas características, que además no necesariamente son las que toman las decisiones de qué médico escogen, porque a lo mejor los ancianos ya no toman decisiones y la toman sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos definen el tamaño del mercado que queremos ir, nos define también el tamaño de la muestra que tenemos que utilizar. No tiene que ser investigaciones muy sofisticadas, ¿eh? Con un poquito de criterio y sabiendo escuchar en nuestro cerebro lo que estamos viendo y analizando, podemos obtener mucha información. El chiste es lo que yo le digo a las empresas. Yo te voy a hacer a lo mejor un estudio para venirte a decir lo que ya sabes. Pero en todo eso que ya sabes, a lo mejor encontramos un elementito, que ahí está el chiste, un elementito que alguien más ha pasado por alto y que nosotros podemos aprovechar para encontrar esos elementos de diferenciación. Segmentación. Lo acabamos de poner un ejemplo, ¿no? ¿A quién vas? O sea, segmentar es agarrar un pedazo chiquito de mercado donde están nuestros clientes. Si antes no se podía hablarle a todo el universo, ahora menos. Entonces, es subdividir el mercado en pedacitos distintos de clientes, pero de clientes que son los que nos interesan, que se comportan de la misma manera, que tienen más o menos los mismos problemas. Porque a lo mejor yo soy ginecólogo, bueno, pues ya sé que atiendo a las mujeres, pero son muchísimas. Bueno, pues entonces busco qué tipo de mujeres, qué nivel socioeconómico, en dónde viven, si me buscan por la ubicación o no, o son capaces de ir al otro lado del mundo para verme, entonces la ubicación no es lo más importante, pero que se comporten de la misma manera, tengan las mismas inquietudes, presenten necesidades similares. Y entonces cuando hacemos ese mercado más pequeño, pues lo podemos alcanzar de manera más fácil, porque no podemos apuntar a todos los patos al mismo tiempo. Tenemos que afinar las flechas, o sea, tenemos que afinar la dirección hacia dónde vamos a tirar, ¿no? Y en base a eso pues, cambian las estrategias. ¿Y para qué sirve? Primero, porque nos orientamos mejor a nuestros clientes. Eso hace que aprovechemos mejor nuestros recursos. No tiramos dinero a la basura porque estamos enfocándonos directamente al mercado que nos interesa. Somos más eficientes para competir. Enfocamos los esfuerzos de mercadotecnia de tal manera que no se diluyen en mercados que no nos interesan o que nosotros no les interesamos. Entonces hacemos los esfuerzos con gente que puede estar interesada en nosotros y que a nosotros nos interesa tener como pacientes, ¿no? Y es mucho más fácil para el cliente encontrarnos si estamos atacando a los clientes que nos están buscando, que tienen la necesidad que nosotros estamos dispuestos a resolver. Por eso es importante. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos un segmento correcto? Pues tiene que ser medible, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres hay en la Ciudad de México de esas mujeres? ¿Cuántas tienen? A mí me interesan, pues, las jóvenes, porque a mí lo que más me interesa es la parte, a lo mejor, estoy diciendo tonterías, ¿no? Y hablo de mujeres, pues, porque son los doctores con los que me he topado en la vida, ¿no? Pues me interesan las mujeres jóvenes parto, o no. He encontrado que las mujeres que tienen menopausia no están bien atendidas, lo cual yo creo que es cierto, ¿eh? Entonces me interesan las mujeres que están entre los 50 y los 70 y que tienen estas características y que viven en tal lado y que tienen tal nivel socioeconómico porque yo más o menos cobro tanto, que, etcétera, ¿no? Tienen que ser accesibles, porque tampoco puedo decir que me interesan segmentos a los que no soy capaz de llegar. Sustanciales para que sea negocio, porque si resulta que mi segmento termino encontrando que son poquititas personas, hago los números y no me salen. Y que sean diferenciables, que yo pueda perfectamente identificar este segmento contra otro. Las mujeres que tienen problemas de menopausia, que están entre tal y tal edad, son completamente diferentes a las mujeres jóvenes que están embarazadas teniendo hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere a que sean diferenciables, ¿no? Pregúntenles dónde les duele, pero no dónde les duele con la pregunta que hacen siempre relacionada con la parte de sus dolores físicos. ¿Dónde te duele? Eso hacemos los mercadólogos, ¿eh? Y lo hacemos muy bien. ¿Dónde te duele? Porque al final el comportamiento del consumidor es un proceso psicológico en el que los
consumidores reconocen sus necesidades, encuentran una forma de satisfacerla y toman decisiones de compra. Comprar o no comprar y escoger. Si compro, ¿qué escojo? Entonces, quédense mucho con esta pregunta de dónde te duele desde el punto de vista estrategia de negocio, desde el punto de vista marca personal. ¿Dónde le duele? ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Cómo le soy útil? ¿Cómo le genero más valor? ¿Qué le digo? ¿Qué palabras uso? ¿Dónde les duele? Hay muchas formas de identificar dónde les duele. Pues desde el punto de vista de las influencias culturales, psicológicas, sociales, familiares, de medios de comunicación, de los momentos que están viviendo, porque a mí no me preocupa lo mismo que a mis hijas o que a ustedes o que a un hombre o que a un joven o que a un niño, ¿no? Entonces, ¿qué momento están viviendo, etapas de la vida, las actitudes que tienen en función de sus creencias, sus afectos, sus intenciones, sus miedos, cómo perciben las cosas, en qué entorno están? Rural, urbano, socioeconómico, alto, medio, bajo, cómo piensan, qué sienten, cómo razonan, cómo seleccionan las cosas, los que a mí me interesan. Métete a averiguar ahí. ¿Qué limitaciones tienen a veces de información? La limitación de información también puede ser exceso de información, ¿eh? Esa saturación de la que hablamos también es una limitación, porque entonces necesitas mucho más habilidad para procesarla cuando te llega en exceso, como las inundaciones de la ciudad. O sea, te llega como una locura. Y entonces ahí está el truco. ¿Cómo adapto mi estrategia de diferenciación de mi marca personal para llegar a aliviarles ese dolor? Y no el dolor físico, el dolor estratégico. Porque por eso la diferenciación es una estrategia de mercadotecnia que se basa en crear una percepción en el consumidor que me diferencie claramente de la competencia. Y si yo soy neurocirujano, no compito nada más con el otro neurocirujano del otro hospital o del otro consultorio o de la otra clínica. Compito con el dermatólogo, pero con el, o sea, compito hasta con el del Botox, porque es lo que llamamos share of wallet. O sea, nuestro cliente puede tener una cartera limitada en dinero o en tiempo y tiene que escoger. A veces, híjole, pues, ¿qué hago? ¿Voy al dentista o voy al cardiólogo? Porque pues a veces necesitas las dos cosas, pero nada más tienes para una. Entonces, tu competencia es todo lo que se usa el dinero del paciente. Hay quienes no les gusta ir al doctor porque pagar una consulta, pues prefieren irse a comprar un lápiz labial, por decir una tontería, o un saco, o unos zapatos. Entonces competimos con la cartera, con lo que hay en la cartera. Habrá quienes tengan demasiado y entonces no competimos tanto, pero es así. Para lo cual tenemos que estimular la preferencia, que entiendan el beneficio. Hay generaciones que no acabamos de entender el verdadero beneficio de cuidar nuestra salud, el verdadero beneficio de atendernos con profesionales que nos entiendan. Ese no es culpa de los médicos, es culpa de los pacientes, de una cultura de descuido de muchos de nosotros que yo creo que ahora los jóvenes vienen mucho más digamos que mucho más centrados, mucho más maduros en ese sentido, empiezan a cuidar de su salud desde más jóvenes, sus hábitos, etcétera, ¿no? Que eso también hay que ver. ¿Cuáles son los hábitos de los jóvenes hoy? Son muy diferentes a de los las personas de mediana edad y de los adultos. Entonces, creo que ahora son más conscientes, pero también hay gente que no acaba de entender el valor. Y dentro de ese valor, el valor propio de cada uno de ustedes, para distinguirse y para poder entender mejor a sus pacientes y por lo tanto servirlos de mejor manera en función a sus necesidades. Cuando hagamos eso de manera estratégica, pues vamos trabajando en nuestro prestigio, que ya lo tienen, pero son pequeños tips que yo les quiero dar hoy para que lo puedan, digamos, explotar de mejor manera. Buscar esa ventaja competitiva. Uf,
que casi nadie la tenga, que lo valore el paciente, que sea sostenible a largo plazo, porque no es algo que puedo decir hoy, pero mañana ya no tampoco. Que yo tenga los recursos también para poderlo comunicar, esas características únicas, que no sea fácil de copiar por el de al lado. Total, que nos vuelvan únicos, que la gente ya somos únicos, porque estamos hablando de profesionistas de altísimo nivel que son ustedes, pero la gente a veces no lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos para que las personas nos identifiquen como tal, como lo únicos y valiosos que somos para lo más importante que la gente puede tener, que es su salud? ¡Wow! Tienen todo, pero al mismo tiempo la tienen un poco complicada. ¿Cómo comunicarse? Una vez que ya se metieron a explorar en la cabeza del segmento que identificaron. Bueno, pues identifiquen a ese grupo objetivo, determinen qué entre lo que único y lo diferenciado y los valores que yo puedo agregar, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿cuál es mi objetivo de comunicar? ¿Qué quiero decir? Y entonces diseño un mensaje y selecciono los medios de difusión. Y aquí entra el marketing digital. Toda una estrategia súper sofisticada para poder llegar, que hoy los medios digitales sin duda son los medios por excelencia. Además son personalizados. Tienen una ventaja increíble. Yo creo que son mucho más complejo. El tema de los medios digitales es mucho más complejo que el de los medios tradicionales, pero tienen la gran ventaja de que son más fáciles de segmentar y de medir los resultados, porque es uno a uno. No es un anuncio en la televisión que va dirigido a muchísimas personas. Aquí tienes esa posibilidad de ir a uno. Pero si no lo haces con una estrategia clara, identificando claramente a quién vas dirigido, qué le vas a decir y cómo se lo vas a decir, en función a lo que quiere, a lo que necesita, a lo que le tiene miedo, a lo que está viviendo y a los valores agregados que está esperando que le digas, de nada sirve que los medios digitales sean una maravilla. Sí lo son. Pues regrésense tantito y hagan una estrategia primero, porque eso es marketing. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué medios? ¿A quién? ¿A la señora mayor? ¿Al chavito? ¿Al niño? ¿Al urbano? ¿Al no urbano? ¿Al que tiene tal preocupación? ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo voy a decir? ¿Cuándo es el momento adecuado? Y entonces vamos a generar una cosa que se llama, tenemos que generar una cosa que se llama AIDA, que es un término viejísimo, pero tan eficiente como decir nuevo o como decir gratis. Este término AIDA quiere decir atención, interés, deseo y acción. Que me pongan atención, que les interese lo que digo, que se les antoje o sientan la necesidad de ir a verme y que vayan. Nuestra marca personal tiene que ser clara, diferenciada, relevante y creíble. No querramos decir cosas que se salen de la naturaleza y que van en extremo. Volvemos, menos es más, creíble, congruente. La credibilidad es el factor más importante hoy en la vida de las personas. No hablemos nada más de una estrategia mercadológica que sin duda lo es. En el mundo en el que vivimos, ser creíble hoy es tener la mayor de las ventajas, porque estamos rodeados de mentiras, o cuando menos así lo percibimos. El gobierno que dijo pero no hizo, el político que dijo pero no hizo, el señor del plomero que me dijo que venía pero no vino. Ser creíble y ser confiable es un elemento de diferenciación. Pero para que ese elemento de diferenciación se convierta en realidad, tenemos que ser creíbles y tenemos que ser confiables. Lo que yo siempre le he dicho a la gente con la que he trabajado, si yo voy a salir a anunciarme ya a decir que soy Luis Miguel, el consumidor me va a poner a cantar y pobre de mí donde no cante. Así es. Hay que decir que somos creíbles, hay que decir que somos confiables, hay que decir que somos profesionales porque lo son, porque ustedes lo son.
pero síganlo siendo para seguir construyendo ese prestigio que tanto trabajo les ha logrado, les ha costado lograr, ¿no? Honestidad, calidad, servicio, valores agregados. Ahí sí, valores agregados, porque la competencia está ruda. Les voy a dar unos cuantos tips. Tengan presencia profesional en medios digitales, como Google, como redes sociales. Si es posible, tengan su página web. Ojo, en el medio en el que se mueven ustedes, la publicidad es un arma de dos filos. Lo más importante es el boca a boca y las recomendaciones, que ustedes las pueden provocar estratégicamente, pero siempre es más creíble que te lo diga alguien más. Hay un término viejísimo también que se llama publicity, que es publicidad pagada, pero que la gente no la identifica como pagada. ¿Por qué? Porque cuando lo identificas como pagado es un anuncio publicitario, pero cuando no lo identificas como pagado es una recomendación de alguien en quien tú crees. Entonces, no se pueden pasar de la raya, porque en el medio en el que ustedes se mueven, si un médico se anuncia de más, pierde credibilidad, créanmelo. Pierde credibilidad porque dicen, pues este ya es un producto o es un servicio. Los buenos médicos no necesitan publicitarse tanto. Eso les complica más la vida porque tienen que ser más útiles todavía. Generen contenido valioso. Esa es una buena forma de publicitarse sin que la gente los ubique como que se están publicitando. La importancia del boca a boca. Esa se puede, bueno, por supuesto, la primera forma de lograr el boca a boca es hacer nuestro trabajo correctamente, ¿no? En todas las profesiones. Pero aquí también se pueden generar testimoniales de alguna manera que no se identifiquen tan burdamente como publicidad pagada. Entonces se puede hacer, pero tiene que ser de una forma súper sutil. Generar contenido de valor. ¿Qué le importa a la gente de acuerdo a lo que yo hago? De acuerdo a lo que yo sé, ¿cómo comparto mi conocimiento? ¿Qué consejos les puedo dar? Eso genera lo que llamamos el goodwill, que es la buena voluntad. Y a lo mejor esa persona que te vio hoy no necesita el servicio que tú das, pero mañana se encuentra con la vecina que sí lo necesita y le dice, oye, fíjate que yo vi el consejo o escuché o me dijeron, y entonces ahí están las referencias. Contenido de valor a través de consejos, a través de videos, a través de anunciar novedades. Oiga, pues es que fíjense, digo, yo no estoy en su medio, pero por decir tonterías, pues no sé, en el hospital más prestigioso de Rusia acaban de descubrir que no sé qué avances y no sé, novedades, cosas interesantes con palabras entendibles. Una que otra palabrita sofisticada no está de más, porque le da también cierto nivel a la conversación, ¿no? Esa percepción de profesionalismo, especialidad del doctor, ¿no? Generar reseñas positivas. También se pueden generar. Primero haciendo bien nuestra chamba, sí, sin duda. Eso no está en duda. Para eso no necesitamos tanta mercadotecnia. Pero sí podemos generar estrategias que nos ayuden a las reseñas. Porque a lo mejor alguien se va feliz, pero no pone la reseña. Pero si la pone, automatizar los recordatorios, dar seguimientos post consulta, ser mucho más innovadores en la forma en la que nos comunicamos, tanto personal como digitalmente con nuestros pacientes, ¿no? Y la publicidad digital muy segmentada, ya lo hablamos. Escoger el segmento donde vamos para que sea eficiente. Y esto que les acabo de decir, lo repito, ni más ni menos. El justito medio, muy complicado en su profesión, porque tantito se les pasa la mano y van a decir, no, pues este ya es un producto publicitario, ¿no? O tantito se les pasa la mano para menos y a lo mejor no logran el objetivo que quisieran. El exceso está generando mala fama en su, digamos, en su medio. Hay médicos que acaban de salir de la carrera, pero entonces tienen muchísimos pacientes porque tienen muchísimos seguidores y se volvieron influencers. Aguas. Las cosas que perduran son las cosas que tienen fondo real y calidad real.
Y eso es lo más importante. Lo primero de una verdadera estrategia es tener calidad. Y eso ya lo tienen, porque son ustedes mismos, porque es su profesión, porque son sus conocimientos. Entonces, aquí nada más es orientar. Algunas herramientas les quiero aclarar que puse el logo de Flow porque me encantó, o sea, las olas de colores, pero nadie me dijo que lo pusiera, ¿eh? Esto no es un tema publicitario, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las dos empresas. Esto es algo que las empresas les están regalando a ustedes y que yo espero que sea de utilidad para ustedes, pero no tiene absolutamente nada que ver. Nomás me gustaron los colores y por eso lo puse. Pero les voy a dar algunas herramientas. Tienen la agenda digital que les da recordatorios automáticos y facilitan a los pacientes que agenden la cita a cualquier hora. No tienen que depender de los horarios o de a veces las recepcionistas que tienen los médicos, que muchas son encantadoras, pero muchísimas no. Reducen las ausencias, se confirma, tienes una relación más cercana con tu paciente, segmentas mucho mejor y puedes hacer campañas ahí sí personalizadas y segmentadas, ya sea a través de email o de mensajes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena que lo vean, eso ya ustedes lo analizan. Y para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo y si es que hubiera preguntas me gustaría escuchar, les voy a poner unas cuantas frases que a mí me han gustado toda la vida, ¿no? Una que decimos algunos mercadólogos en este medio. La mejor manera de matar un mal producto es hacerle una buena campaña. Si tú te das a conocer y no tienes esa congruencia y todo, te matas. Aguas, no se sobrepubliciten. Dos, la publicidad no es un debate, es una solución. Y tres, aquel que deja de ser mejor, deja de ser bueno. Y como sé que ustedes están en eso, porque en la medicina es increíble cómo están todo el tiempo actualizándose y saben más y van a congresos, pues los felicito porque creo que es la profesión más noble y más complicada y más increíble que puede haber en el mundo y que los necesitamos hoy, de verdad, y eso se los digo como persona, los necesitamos hoy más que nunca. Acuérdense siempre de preguntarnos dónde nos duele. Y bueno, pues eso es todo por mí. Si hay alguna pregunta o algo, pues yo estoy disponible. Muchas gracias, Doc. Pues justo como bien lo dices, esto es más que nada un regalo para todos los doctores que forman parte de nuestra comunidad porque vemos que es una necesidad, ¿no? La creación de una marca personal. Y pues con todo lo que nos ha compartido la doctora Cecilia Miller, creo que nos llevamos ideas claras y prácticas para fortalecer nuestra presencia y reputación en este mundo en constante evolución. Entonces, me encantaría abrir el espacio para que puedan compartir sus inquietudes, sus casos reales. Aprovechen para preguntar desde, no sé, dudas técnicas hasta situaciones específicas que hayan vivido en su andar médico. Es el momento en que Cecilia puede darles una orientación directa y personalizada. Recuerden que está abierto el chat y también nuestros canales de WhatsApp. Por aquí me está llegando una pregunta, doctora. Sí. Nos dicen, ¿cuál es el error más frecuente que ve en médicos al construir su marca personal? Híjole, mira, no te puedo contestar correctamente la pregunta porque no es algo que yo he analizado a profundidad y no quiero ser irresponsable. Ahora, siendo mercadóloga y paciente, digamos, desde mi experiencia también como paciente, es eso, que a veces no nos preguntan dónde nos duele, solamente nos preguntan dónde nos duele físicamente, pero a veces no profundizan en nosotros como personas. Y creo que hoy más que nunca es muy importante, aunque sea 2 minutos, que se genere esa empatía entre el médico y el paciente, más allá de la parte estrictamente de salud. Ok, perfecto. También nos mandan otra. Usted comentó lo de la diferenciación, que se tiene que uno que diferenciar, ¿no? De los demás que a lo mejor ofrecen el mismo tratamiento, que van al mismo sector de pacientes. ¿Cómo hago, o sea, para empezar a diferenciarme de mis pares? Primero, investiga qué hacen tus pares, qué ofrecen tus pares.
Luego chécate qué hay en el mercado y busca en esa aguja en el pajar, busca esa agujita en un pajar, en donde digas, aquí está el pajar, todo esto es lo que dicen, todo esto es lo que ofrecen, yo también, yo también, yo también, yo también, todos ofrecemos lo mismo, y ya que sepas todo lo que ofrecen, bueno, obviamente no todos, pero la mayoría, y eso lo puedes checar porque ahí te mueves en ese medio, encontrar qué puede haber que si bien a lo mejor lo ofrecen, pero no lo dicen o no lo comunican de manera correcta, la única manera de encontrarlo es investigando y averiguando qué hace el otro. Ok, perfecto. Y nos llega otra más, que supongo que es algo bastante común. ¿Cómo puedo manejar comentarios negativos sin que afecte mi reputación? ¿Me la repites otra vez? ¿Cómo puedo manejar comentarios negativos sin que afecte mi reputación? Eso es muy complicado, ¿eh? Y muchas veces los comentarios negativos son tremendamente injustos, tremendamente fuera de contexto, porque no necesariamente se refieren al tratamiento del médico como tal per se, sino a una mala experiencia o algo, y luego muchas veces los publican en grupos que llegan a muchísimas personas. Es muy complicado, muy complicado. Yo creo que la mejor manera es un poco, y depende del comentario, por supuesto, pero un poco ignorar, no lo puedes borrar, pero entonces satúrate de comentarios positivos para que los comentarios negativos se queden, digamos, como que enterrados entre una serie de comentarios positivos y recomendaciones y siempre contestar. O sea, de alguna manera contestar. Lamento mucho que no hayas tenido esta experiencia, pero ya la respuesta tendrá que ver con la situación en particular. Hacen daño, ¿eh? Sí hacen daño, son muy difíciles de controlar y la única manera es contestar de manera correcta, empática, sana, no te enganches y llénate de comentarios positivos para que ese comentario negativo se pierda. O cuando menos pierda credibilidad. Porque yo leo un comentario negativo, pero 25 positivos y digo, ah, no, pues a esta señora le fue mal y ya. Claro, claro, tiene todo el sentido. No se enganchen. Perfecto. Y tenemos por aquí otra de la doctora Laura de Hilario respecto al tema de regulación sanitaria y avisos de publicidad de Cofepris. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Cómo lo maneja para tener una buena campaña de posicionamiento cumpliendo con esa normatividad? Pues mira, estamos llenos de normatividad. Ya ven que hasta los productos les pusieron los sellos y cuando son alimentos tienen normatividad. O sea, cuando hay que cumplir, hay que cumplir. Busca tus elementos de diferenciación y pon y cumple con la normatividad que tengas que cumplir, ni modo. Lo que sí trata de que esa normatividad no te quite tanto tu espacio ni tus recursos. Porque entonces muchas veces lo que pasa es que es tan extenso lo que tienes que cumplir que te quita el espacio de tu propio comunicado, digamos, por estar lleno de cosas. Que se vea que cumples y trata de ponerlo pues lo más corto posible, ¿no? Así como le hacían digo, no tanto como eso, pero no sé si se acuerden por ejemplo, los anuncios de televisión, que al final decía, este producto, bla, 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 que ni le entendías, ¿no? A toda la velocidad, porque claro, es tan caro el espacio publicitario en medios abiertos que te quitaban mucho tiempo, pero pues en estos casos tú haz tu estrategia y cumple siempre con los requisitos sanitarios y pues los avisos de publicidad es un mal con el que tienes que vivir. O bien, también, porque pues que estás cumpliendo con algo, o sea, es algo que no puedes evitar. Claro. Y bueno, vamos a dar una pregunta más. Nos dicen, estoy incursionando en una rama de la medicina poco conocida. ¿Cómo puedo llegar a mis pacientes para que sepan qué hago y de qué trata mi especialidad? Primero identifica quiénes son tus pacientes. Tus pacientes son aquellas personas a las que tú les vas a cubrir una necesidad. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Es lo que decíamos. A lo mejor si tus pacientes son de cierta edad, sexo, qué tipo de pacientes. Trata, investiga bien. La única manera que tú puedas encontrar ese elemento para llegar a hacer una comunicación efectiva es que primero identifiques el segmento al que vas dirigido. Una vez que lo identifiques, busca la información. Oye, pues son estos clientes, ¿dónde puedo encontrar a estos? Una pequeña muestra, porque si es algo poco conocido, seguramente no necesitas una muestra muy grande, si no es un mercado muy grande.
Y entonces averigua si conocen, no conocen, qué tienen, cómo les puede servir, pregúntales todo. Y ya que les pregunto, pues todo lo importante, ¿eh? No, aquí no exageremos, porque si exageramos en preguntas nos terminamos sin encontrar respuestas. Ah, Pero pregúntales todo lo que tú crees que es importante saber por su parte. Y una vez que sepas, pregúntales qué les duele, dónde les duele, desde el punto de vista estratégico. Y así lo vas a encontrar. perfecto. Muchísimas gracias, doctora Miller, por compartir con tanta claridad y generosidad su experiencia. Estoy segura de que hoy muchos salimos con una visión más estratégica de cómo mostrarnos y posicionarnos como médicos. Y gracias a todos ustedes por participar, escuchar y aportar con sus preguntas. Son ustedes realmente quienes hacen que este espacio tenga sentido, componentes tan relevantes como lo es la doctora Cecilia. Doctora, muchísimas gracias. Oye, un último comentario. Hay una pregunta, ¿cómo vender tratamientos caros Sí. con valores agregados de de muchísimo más valor? O sea, el cliente o paciente tiene que tener absolutamente la claridad de que el beneficio que tú le estás dando por ese precio es muy superior a cualquier otro beneficio. Perfecto. Pues ahora sí cerramos. Muchas gracias, doctora. Muchas Gracias a gracias a ustedes, muchas todos. gracias, doctora, muchas gracias, gracias por la oportunidad de poder platicar con este grupo tan selecto que tienen. Estoy muy contenta y bueno, pues que todos tengan una muy buena noche, que descansen y no se les olvide lo importantes que son. Muchas gracias, doctora. Esperamos tenerte pronto de vuelta en Odela Virtual Academy. Y recuerden que esta sesión quedará disponible en nuestro canal de YouTube, @Odela Oficial, así que podrán revisarla cuantas veces quieran y compartirla con sus colegas. Antes de cortar la transmisión, les adelanto que el próximo jueves vamos a tener un OVA especial por la mañana. O sea, los vamos a hacer madrugar un poquito, pero les prometo que va a valer la pena porque el tema será por qué tus tecnologías estéticas no se venden y cómo comunicar su valor para que eso cambie. Un tema clave para los que ofrecen terapias con Energy-Based Devices para que lleguen al paciente. Nos vemos temprano con un cafecito y listos para aprender. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.